se ha puesto en marcha una operación que trata fundamentalmente de ensuciar la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, como un instrumento. José Luis Rodríguez Zapatero es un activo político muy importante del Partido Socialista, y lo que se trata es de ir como forma de seguir lo que es la política que se está siguiendo contra Sánchez, en la que el Poder Judicial está contribuyendo. Hemos visto el caso del hermano del presidente en la adjudicación de la plaza de un conservatorio por la Diputación de Badajoz. Estamos viendo el caso de la mujer del presidente y lo que está haciendo el juez Peinado, que es una auténtica barrabasada. Y ahora vamos con el caso de Leire y con todo esto y el caso de Zapatero. Zapatero es lo más grave. En la forma en lo que se está poniendo en marcha una operación de persecución al gobierno a través del Poder Judicial, ¿no? Poder Judicial. Y entonces esto hay que decirlo así, y se están vulnerando los derechos fundamentales que presiden el proceso penal, y todos, y los que garantizan los derechos constitutivos de la personalidad, el honor, la intimidad, la propia imagen. Todo esto se está haciendo de una manera verdaderamente brutal, ¿no? Y hay que decirlo. O sea, ahora mismo el caso Zapatero, vamos a ver si es el caso Zapatero o si es el caso del juez instructor y de todas las operaciones que se están haciendo por parte de la UCO, etcétera, en relación con lo que es el gobierno socialista, el intento de criminalizar la acción del gobierno, como se hizo en Andalucía con el caso de los Jerez, que fue donde empezó realmente todo este sistema de persecución judicial a los gobiernos socialistas, ¿no? Entonces, conviene que todas estas cosas, porque ahora en esta semana vamos a ver la intervención de Zapatero en el Congreso de los Diputados, y entonces vamos a verlo y vamos a ir viendo qué es lo que va saliendo de todo esto, porque aquí lo que está saliendo es mucha mierda, pero mucha mierda en la instrucción judicial. Y en el auto de imputación y en la colaboración o en la solicitud de colaboración de una agencia que está actuando para un personaje como Donald Trump, que ya sabemos lo que es, y que desde luego cualquier parecido con lo que es un Estado de Derecho es pura coincidencia. Más tenemos que hablar de lawfare o de activismo judicial, y bueno, por ser un poco comedidos y comedidas. Esta semana ha habido dos cuestiones sobre la mesa, ha habido muchas más, pero desde el punto de vista del ámbito judicial y como constitucionalistas que somos, Javier, yo creo que nos toca centrarnos en asuntos que son muy importantes desde la perspectiva de las garantías constitucionales. Y ha sido, en primer lugar, algo que no es una sorpresa, que tiene que ver con la denegación o la oposición del Tribunal Supremo a la petición de indulto en el caso del ex fiscal general del Estado, que no es una sorpresa porque el Tribunal Supremo, después de emitir una sentencia con tantas barrasadas de la que tanto hemos hablado hace no tanto, no va a decir de pronto que le parece bien, sería una incongruencia, ¿no?, con su propia posición. Y luego, si quieres, hablamos también del tema de Zapatero, pero por no mezclarlo todo, vamos a hablar precisamente de cómo se han conseguido ciertas informaciones de autoridades estadounidenses, cómo ha sido esa relación y qué valor probatorio podrían tener en un proceso que se juzga en España y que tiene que hacerse conforme a las garantías constitucionales, conforme a los derechos fundamentales, que son los que permiten que cuando hay un proceso contra alguien, esa persona tenga pues el derecho a la tutela judicial efectiva intacta, el derecho al secreto de las comunicaciones, a la intimidad, y en consecuencia se pueda defender, que es lo propio de un Estado de Derecho y no de la Inquisición. Si quieres, empezamos con el caso del Supremo y el caso del fiscal. A ti no te ha sorprendido, ¿no?, la posición del Supremo. No, a mí no solo no me ha sorprendido, sino que yo estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo. Yo creo que el Tribunal Supremo ha dictado una decisión que es acorde con la forma en que viene actuando en relación con el fiscal general del Estado. O sea, yo estoy de acuerdo con la decisión de que no se le conceda el indulto al fiscal general. Estoy de acuerdo por la radicalidad con que estoy en desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se condenó al fiscal general del Estado. O sea, la sentencia fue una enmienda a la totalidad a la Constitución en lo relativo a los derechos fundamentales que tienen que presidir el proceso penal. Es decir, la sentencia del Tribunal Supremo respecto del fiscal general del Estado fue una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad a la Constitución española en lo relativo a los derechos fundamentales que tienen que presidir el proceso penal. Y eso se produjo, como se decía de la virginidad de la Virgen,
en el parto, antes del parto y después del parto. Pues la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado fue de una anticonstitucionalidad y es un vademecum de vulneraciones de derechos fundamentales relativos al proceso penal de acuerdo con la Constitución del 78. En todo, en la instrucción, la forma en que se hizo la instrucción, la forma en que realmente se allanó la Fiscalía General del Estado, se volcó toda la información que había en todos los dispositivos que había en la Fiscalía. Esto ni siquiera a una organización terrorista o a una organización de narcotráfico se le ha hecho se ha tomado una medida similar a la que se tomó respecto de la Fiscalía General del Estado. Después, a lo largo del proceso, vimos cómo el presidente interrumpía a un periodista por sentirse amenazado, es decir, no nos amenace, porque estaba ejerciendo su derecho a transmitir información veraz, lo cual indicaba ya qué idea tenía el presidente del tribunal y otra cosa, y que después se vio, es una pérdida de imparcialidad de una manera clarísima, manifiesta, ¿no? Y después del parto, porque vimos que cuando la sentencia, cuando todavía no se conocía, el presidente fue a un acto del Colegio de Abogados que había sido el primer querellante contra el fiscal general del Estado y que está en el origen, por lo tanto, de la condena, y estuvo allí departiendo con los invitados a participar en un máster cobrado, pagado por el Colegio de Abogados, y donde se permitió hacer una gracieta que fue respondida con una risotada tabernaria por quienes participaban en esto. Es decir, que te indica en el fondo y en la forma lo que ha sido ese juicio, que ha sido una auténtica enmienda a la totalidad a la Constitución, y a mí me parece que eso tiene que quedar claro, y que está bien que el Tribunal Supremo se reafirme, sostener y no enmendalla. Eso es lo que hice esto, y además orgulloso de haberlo hecho, y que los ciudadanos lo vean, que esa mancha que tienen en la toga, que no se difumine ahora por el Tribunal Supremo diciendo, no, pero nosotros pedimos ahora el indulto y no tenemos, no, que se vea realmente qué es lo que han hecho ustedes, y que es una auténtica salvajada jurídica, y me parece que eso debe de quedar claro. Entonces yo estoy de acuerdo con que el tribunal se pronuncie en esos términos para que no se difumine, para que los ciudadanos vean qué es lo que ha pasado ahí. Para que no parezca, exacto, que es que ahora se perdona al que ha cometido una serie de delitos cuando todo el proceso ha sido irregular. Claro, ha sido una barbaridad entera. El derecho al juego ordinario predeterminado por la ley. Además, lo que comentabas del Colegio de Abogados, se supone que el fallo es consecuencia de una argumentación jurídica producto de un proceso. Y aquí lo que sucede es que conocemos el fallo y dice, bueno, voy a redactar la sentencia. Eso no es una tontería. Estaba condenado antes de elaborar todo el razonamiento jurídico. No, es que su intervención en el Colegio de Abogados, él todavía no era ponente. No se había tomado la decisión. La ponente era una de las magistradas que había presentado un voto particular, y todavía no se había resuelto en el interior del tribunal el debate de quién iba a ser el ponente. Eso se produjo con posterioridad. Y él lo anuncia. Lo anuncia y lo hace público antes de que realmente se haya tomado la decisión por el órgano colegiado. O sea, es una auténtica barrabasada. Esto es una enmienda a la totalidad, todo, la Constitución. O sea, es un juicio. Entonces, eso a mí me importa que quede claro y que no se difumine. Que ahora el Tribunal Supremo no salga diciendo, no, pero nosotros, el indulto, no. Ustedes han hecho lo que han hecho, y que se sepa. Y que no se difumine. La decisión de todas maneras del Tribunal Supremo es preceptiva, pero no es vinculante. O sea, que la consulta tiene que hacerse al órgano sentenciador, pero evidentemente el indulto puede seguir. Yo preferiría que no hubiera indulto, pero te lo digo también personalmente, yo prefiero que llegue al tribunal. Anular la sentencia. Exacto, que esto llegue al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional ponga los puntos sobre las íes. Porque acá los tiene que poner, porque si no lo va a poner el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nos va a sacar los colores al Estado español en todo y a todos. Sí. O sea, porque esto es una enmienda a la totalidad a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso no tiene nada que ver con lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional en un Estado social y democrático de derecho. Lo que se hizo con el fiscal general del Estado fue una auténtica barbaridad. Y eso que quede. Y que quede claro y que no se difumine, y que los ciudadanos lo tengan siempre presente, porque realmente es mucho lo que está en juego.
mucho lo que Sí. tenemos, y si eso le pasa al fiscal general del Estado, quiero decir lo que nos Le puede puede pasar pasar a cualquier. a Lo cualquier. hablábamos, es un aviso a navegantes de que cualquiera que esté en la órbita del gobierno, porque también lo hemos dicho muchas veces, se ataca al fiscal general del Estado porque es una manera de llegar a Pedro Sánchez. Se le ataca porque se piensa que no va a haber sentencia porque va a dimitir antes, que eso va a ser percibido pues como un de esto de culpabilidad y que por tanto ya se ha cumplido su función. Y llegamos a la situación que tenemos. Y bueno, hablando de activismo judicial, del malo en este caso, no del bueno, el caso Plus Ultra, la verdad es que tiene un montón, conforme más cosas conocemos, más problemas tiene, porque más allá de lo que Zapatero haya hecho, haya dejado de hacer, si alguna vez se ve, lo que sabemos a día de hoy es que, fruto de la colaboración gubernamental con un organismo que depende del AIS, ¿vale? Esa política antimigratoria que va matando, va pegando tiros a la gente, a los inmigrantes y cazándolos, y separando madres de hijos en Estados Unidos a día de hoy, pues bien, una de esas secciones interviene el teléfono del presidente de Plus Ultra hace 4 años, en el 21, y a partir de ahí se vuelcan los teléfonos. No hay ninguna información sobre cómo se le da eso a las autoridades españolas, no sabemos si las conversaciones están enteras o no, ni cómo se ha hecho, y a partir de ahí se inicia una investigación en la que también se producen vulneraciones de derechos porque, para empezar, nos falta lo más evidente, que es una orden judicial. No podemos obviar que en un proceso, que en España, que es un Estado constitucional, para intervenir un teléfono y luego utilizarlo como prueba, obviamente, o bien para poder entrar en un domicilio, para poder hacer una investigación de ese tipo, se necesita siempre la intervención del juez, que es lo que da garantías al ciudadano investigado de que luego se va a poder defender, porque no es cualquier... son violaciones, intromisiones en los derechos fundamentales, y lo que aquí ha pasado es de una gravedad tremenda. ¿Quieres decir algo, Javier? Sí, sí, claro que quiero decir algo, o sea, porque el tema Plus Ultra, Sí. y José Luis Rodríguez Zapatero, la conexión, este es un problema que hay que contextualizarlo. Porque realmente los rescates de aerolíneas que se produjeron como consecuencia de la COVID-19 y Sí. que se adoptaron en todos los países europeos. En todos los países europeos. Y este es un tema que se judicializó inmediatamente en la justicia europea. Y se judicializó porque Ryanair se ocupó de recurrir todas las decisiones que se tomaron de ayudas a las aerolíneas. Sí, sí, Entonces, es verdad. este es un tema que fue Ryanair, y claro, Ryanair tiene recursos suficientes para actuar y interpuso recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el Tribunal General de la Unión Europea, contra todas las decisiones que se tomaron en todos los países de la Unión Europea para proteger a las aerolíneas, porque evidentemente COVID-19 tuvo un impacto en las aerolíneas tremenda, porque se suspendieron los vuelos y entonces las aerolíneas tenían los vuelos, tenían los aviones, tenían las tripulaciones, pero no podían volar y por lo tanto el negocio se quedaba paralizado, y ahí hubo que hacer una operación para posibilitar que las aerolíneas siguieran vivas después de que pasara el impacto de la COVID-19, ¿no? Y entonces esto se hizo en todos los países europeos, ¿no? Y todos acabaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal General de la Unión Europea, ¿no? Y la Unión Europea, los tribunales de justicia de la Unión Europea hicieron distinguieron aquellas ayudas directas que se habían producido por los estados, ayudas directas a aerolíneas concretas, y que esa había sido la decisión del Estado correspondiente. El caso más llamativo es el caso del Estado alemán, que nada menos que hizo una operación de 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros para Lufthansa. Y esa operación fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue anulada porque era una ayuda de Estado directa a una compañía, Y las y eso nominales las se anuló, claro. entendía que afectaba a la libre competencia, y entonces le dio la razón al recurso que presentó Ryanair. Y también se hizo con respecto a una a Air France y KLM, la compañía holandesa y la compañía francesa, que estaban fusionadas y que también recibieron una ayuda directa, y esa ayuda directa también fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque se entendía que era una ayuda de Estado que era incompatible con lo que tiene que ser el funcionamiento en el mercado común europeo, ¿no? Entonces, y de ayuda de Estado a una compañía que interferían en lo que es la competencia entre las distintas aerolíneas, ¿no? Públicas o privadas, ¿no? Entonces ahí le dieron la razón. Y hay otra línea, entonces, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala, que es
la de aquellos países que no dan ayudas directas, sino que establecen un fondo común que se regula mediante norma con rango de ley, y a ese fondo común, para asistir a las aerolíneas, pueden solicitar las distintas aerolíneas peticiones de ayudas en función de los daños que les está ocasionando el COVID-19 en su operatividad, ¿no? Y entonces, en el caso de España, hubo una única compañía que acabó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es Air Europa, que recibió 450 millones de euros, y esa concesión de ayuda por parte del gobierno de España a Europa acabó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que España lo había hecho estupendamente bien, que había hecho justo lo que había que hacer, que era dictar un real decreto ley, porque era una norma de urgencia para una situación urgente, con la finalidad de crear un fondo, que ese fondo se había puesto en manos de la SEPI para que lo administrara, y que era a la SEPI a la que tenían que dirigirse las distintas compañías para solicitar el préstamo que consideraron pertinente, y después de analizar el expediente y destruir el expediente por parte de la SEPI, se hacía la propuesta al Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros acordara la petición, el préstamo, la cuantía del préstamo que se estimaba. Eso se produjo en Europa, y ese sistema que se puso en marcha en España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que era un buen sistema, y por lo tanto avaló lo que había sido la conducta del Estado español. El caso Plus Ultra no llegó. Caso Plus Ultra, ahí el gobierno ha jugado un poco también ahí, porque como recibió el aval por el caso Europa, lo consideraba que se extendía a todos sin ningún... Y ahí no hay. La Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha dicho nada respecto del Plus Ultra. No ha dicho nada de Plus Ultra. Dijo sobre Europa, pero no dijo... Y dijo sobre el sistema general, pero no sobre la aplicación del sistema al caso Plus Ultra. Y entonces el caso Plus Ultra, ¿por qué no llegó a la Unión Europea? Porque la Comisión Europea entendió que realmente los casos que tenían que llegar a la justicia europea tenían que tener una cierta entidad. El Plus Ultra es un caso de 53 millones. 53 millones. Que se tomen, son dos préstamos, uno de 24 y otro de 19, en conjunto son 53 millones de euros, que son dinero, pero vamos, que no es comparable con los 6.000 millones de los Lufthansa ni con los 450 de Europa y nada. Entonces, el caso del Plus Ultra es un caso menor, y entonces se entendió que los casos que no fueran de un importe superior a los 150 millones de euros no se tenían que resolver en la Unión Europea, en los órganos judiciales de la Unión Europea, sino que se tenían que resolver en los órganos judiciales internos. Y concretamente el caso Plus Ultra se recurrió, se interpuso un recurso por manos limpias contra el caso de Plus Ultra, y fue, creo que el juzgado número 14 de la Audiencia Provincial de Madrid la que tuvo que resolver este asunto. Estuvo investigando durante un año y advirtió que no había nada irregular en la operación, y en consecuencia archivó el caso. Y por lo tanto el caso del Plus Ultra se archiva. Y judicialmente tenemos todo este tema está muy limpio. Todo el tema de la judicialización de las ayudas a las aerolíneas es un caso que estaba muy limpio, porque realmente se había hecho siguiendo las vías jurídicas previstas en el derecho europeo y en el derecho después de cada uno de los Estados miembros, y ahí se había resuelto, y el caso Plus Ultra quedó resuelto y quedó archivado. Entonces, esto es importante, porque es el único momento en el que se ha hecho un análisis judicial sobre la concesión del préstamo, sobre el momento inicial de la concesión del préstamo. Y ahí eso está limpio. Ahí no hay nada, y el expediente que se siguió en la SEPI para la concesión del préstamo es un expediente también que lo conocemos y se ha publicado sobre el mismo. Concretamente hay un artículo del periodista Romero aquí en el diario.es que lo explicó maravillosamente bien, cómo se habían dado todos los pasos, y ahí eso está limpio. Entonces aquí no hay nada inicialmente. El tema viene después, pero ya más tarde, no en el año 21, en el momento en el que se condena el rescate, sino que en el año 24, como consecuencia de que la justicia suiza y francesa alertan sobre la posibilidad de que se haya hecho un uso desviado del rescate por parte de Plus Ultra, de los directores de Plus Ultra, del Consejo de Administración de Plus Ultra, que se haya podido hacer un uso irregular del dinero de rescate para
aflorar capitales erróneamente o delictivamente adquiridos, ¿no? Entonces, sí, para blanquear dinero que tendría origen delictivo. Para blanquear dinero de origen delictivo. Entonces, ahí se alertó, dice, esa posibilidad, y entonces empezó. Y aquí es donde entra la investigación, en donde empieza José Luis Rodríguez Zapatero. Ya. Entonces aquí es donde entra la investigación relativa a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero veamos, que esto es un caso que tiene, para que lo entienda el oyente, hay una cierta similitud en la forma de actuar, en este caso, con respecto a la que se tuvo con respecto al caso de los ERE. Es decir, en el caso de los ERE hubo la elaboración del proyecto de ley de presupuestos en el cual se establecían cuáles son las partidas que se iban a aplicar a los ERES, y ahí no hay delito, ni puede haber ningún delito, porque no puede haber un delito de prevaricación administrativa donde no hay acto administrativo, y no hay acto administrativo alguno en el proceso de elaboración de los presupuestos de una comunidad autónoma o los presupuestos generales del Estado, y después puede haber delito en la aplicación del importe de esas partidas, una vez que las partidas están en el presupuesto, una vez que se entra en la aplicación de la misma, ahí sí se puede hacer un uso desviado de la misma. Pero eso no afectaba jamás, nunca, a los expresidentes Chávez y Griñán, y por lo tanto lo que se hizo por la Audiencia de Sevilla y después por el Tribunal Supremo fue criminalizar la acción del gobierno. Eso fue corregido por el Tribunal Constitucional y dijo que eso era un disparate, y bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Aquí no hay ninguna irregularidad en lo que a la concesión del préstamo, en lo que al rescate, a los 53 millones que se pusieron en manos de Plus Ultra, no hay ninguno en ese momento, pero puede haberlo en el uso que hayan hecho de ese dinero del rescate para blanquear capitales por parte de... Pero ahí no hay nada de Zapatero. Sí. Ahí no hay nada de Zapatero. Claro. O sea, Zapatero de haber algo que es lo que se le imputa en el auto, que es una organización criminal para tráfico de influencia. Tráfico de influencia sería para la obtención del préstamo. Y ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Y en lo ulterior, esos son los dueños del Plus Ultra los que habrán hecho uso del dinero de la forma en que sea. Pero ahí no hay nada con respecto a Zapatero. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues aquí ha ocurrido una cosa que es verdaderamente gravísima. Y que además se pone de manifiesto en el propio auto del juez que inicia la imputación de Zapatero, que se procede a la imputación de Zapatero. Y es que recurre a documentación que, como tú has dicho antes, viene precisamente de una agencia americana, que es la agencia americana que se encargada de la gestión de las fronteras y del flujo de inmigrantes, de aduanas y todas estas cosas. Y entonces es algo muy curioso porque y lo dice. Entonces, en el auto viene y es... La fundamentación jurídica empieza diciendo una decisión, que esto pone, que se va a intervenir y va a entrar en los domicilios de Zapatero y del otro, etc. Y en segundo lugar pone la información que se ha recibido de esa agencia americana, ¿no? Y esa agencia americana lo dice sin más. Y a partir de ahí dice... hace la imputación, empieza el primer fundamento jurídico ya propiamente dicho del auto, es la imputación de Zapatero por presidir una organización criminal con la finalidad de un tráfico de influencia, pero sin aportar absolutamente nada. Y además tenemos, claro, la información que se obtiene de la agencia americana es una agencia que para que el lector no entienda, esta es una agencia que se está ganando a pulso una fama terrible por lo que está siendo su actuación en el interior de Estados Unidos. En Minneapolis, en el estado de Minnesota, ha sido una actuación terrible que ahora mismo tienen que recoger, y antes de ayer el New York Times informaba de que ahora pueden poner en marcha en el estado de Nueva York una operación similar a la que hizo en Minneapolis, pero corregida y aumentada, porque nada más que comparar Minnesota con Nueva York para ver el impacto que puede tener la actuación. Y entonces esto es una cosa que es además una forma de actuar que tiene mucha conexión con lo que fue la forma en que lo hizo Hitler cuando llegó al poder, y se están publicando muchas cosas sobre este tema. Entonces esto es como una operación, es una suerte de Gestapo o de organizaciones de asalto que se utilizaron de vigilancia sin ningún tipo de garantías, que Alemania nazi. Exacto, sí. Y esto es lo que ha hecho, y esto es lo que da por bueno
inicialmente el juez de instrucción español de una manera verdaderamente terrible, terrible, porque el juez de instrucción español no puede hacer uso de ninguna documentación, no ya en el proceso, en el proceso oral, sino tampoco en la fase de instrucción y para dictar un auto de imputación. Entonces, la información que él utilice tiene que ser una forma obtenida de una manera constitucionalmente legítima. Y en este caso es que no la hay por ningún lado. En este caso no la hay por ningún lado. Es una administración que está bajo sospecha por la forma en que está actuando, con crímenes incluso de lesa humanidad, que están siendo documentados y que están ahora mismo viéndose en los Estados Unidos. Y esta organización, que además son la gente que trabaja de esta agencia en la embajada española, los que se ponen en conexión con la UCO y le transmiten esa información, en el momento en el que se ha producido además el enfrentamiento entre Sánchez y Trump por el motivo de la inmigración. O sea, entonces es una manera de actuar vengativamente, como ha hecho Trump con otra gente, y lo está haciendo también con el presidente del gobierno Sánchez, y entonces buscando esta vía de atacar a José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, esto lo hace, y eso consta, esto está en el auto. Por lo tanto, lo primero que habría que ver es, por ejemplo, la nulidad del auto por utilización de una información que ha sido obtenida de manera anticonstitucional. Entonces, al darse cuenta el propio juez instructor de que eso puede ser así, ahora está intentando blanquear la inconstitucionalidad que hizo en el auto al tomar esa información de la agencia americana. Y entonces se ha dirigido a la agencia americana como si fuera una instancia judicial, siguiendo un mecanismo de cooperación judicial, pero aquí es que no estamos hablando de cooperación judicial, aquí estamos hablando de una agencia administrativa, y entonces ha pedido una información para poder utilizar la información que utilizó en la imputación de Zapatero, para poderlo utilizar ahora a la hora de abrir el juicio oral. Y entonces todo esto es un disparate de una importancia. Claro, el abogado de Zapatero, catedrático de Derecho Procesal, que fue además decano de la Facultad de Derecho de Sevilla, hizo sus estudios en Sevilla, Víctor Moreno Catena, él ha hecho un escrito, realmente lo ha publicado, yo lo he leído en Infolibre, lo he leído, y entonces donde solicita al tribunal, al magistrado que está instruyendo, que solicite no solamente lo que ha solicitado, que tiene la finalidad de blanquear una prueba ilícita, sino que solicite una información adicional en la que va poniendo los puntos, y ya veremos a ver qué es lo que hace la agencia de los Estados Unidos, si atiende esto y se suministra esa información, porque es la única manera de ver si realmente lo que se ha hecho es constitucionalmente correcto y se puede hacer uso del mismo en España o no se puede hacer uso. Eso ya lo veremos. Yo pienso que lo más probable es que la agencia americana no atienda, no responda, porque tendría, entre otras cosas, que identificar a los funcionarios que realmente han tomado, y ellos son muy suyos a la hora de hacer esto, ¿no? Y quieren tirar la piedra pero escondiendo la mano, ¿no? Claro, y entonces... Sí, perdona. No, te iba a decir que claro, lo que ha pasado con esa información es que no hay garantías de cómo se ha extraído, de si está íntegra y por tanto si es veraz. Es decir, tenemos unas transcripciones, pero como no ha habido una intervención judicial, no se puede utilizar para un proceso judicial y mucho menos de estas garantías que es de tipo penal, porque no existe garantía de que esa información que te da una agencia gubernamental iba a decir que está tan cuestionada como la de la ICE por las cosas que hemos visto, de que se pueda utilizar realmente con valor probatorio. Ya es bastante escandaloso que se haya utilizado para empezar a investigar judicialmente, porque se ve que en una conversación de este señor aparece el nombre de Zapatero y a partir de ahí empiezan a tirar del hilo, pero de ahí, y se le ha registrado su casa y su despacho, pero a partir de ahí eso es una cosa que yo creo que el propio juez se da cuenta en un momento de que esto en el juicio oral se lo iban a tirar en nada, y por eso trata ahora de alguna manera de enmendar el error, pidiéndole a esta agencia gubernamental, como tú dices, que no debería ser, porque esto está pensado el instrumento para la cooperación judicial entre poderes judiciales garantistas de otros territorios, le pide información sobre cómo se ha obtenido esa información, porque claro, no solo la información es, bueno, cuál es el mecanismo que se ha utilizado, qué sistema informático, para extraerlo. ¿Está todo o son solo extractos? ¿Y cómo se ha hecho? ¿Es veraz? Porque claro, es que no lo podemos saber.
No, pero eso no lo ha pedido el juez. El juez lo único Bueno, que eso lo ha pedido ahora en la eso es lo que está defensa. pidiendo es la defensa de Zapatero. Y aquí estamos. Es que la invasión de intimidad que se ha producido en el entorno de Zapatero es tremenda. Y la invasión de intimidad tiene que hacerse con garantías judiciales. Y aquí se ha cogido una información de una agencia muy sospechosa de Estados Unidos, que en todo caso es una agencia administrativa, que no hay ninguna intervención judicial en Estados Unidos en relación con ese tema, y por lo tanto todo eso en España no puede hacerse. Yo incluso en algún momento he pensado que tal vez José Luis Rodríguez Zapatero, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, debería de solicitar elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fijara un criterio respecto a toda la Unión. ¿Puede Estados Unidos, puede una agencia de Estados Unidos coger información y utilizar esa información contra cualquier autoridad de cualquier país europeo en un proceso penal sin intervención judicial de ningún tipo? Porque aquí esto es un tema que afecta a España y afecta a todos los países de la Unión Europea. Estados Unidos está actuando en ese terreno como lo hubiera hecho Hitler. Y entonces hay incluso en la revista de Atlantic se están publicando, ahora mismo no recuerdo el nombre del investigador, pero era un investigador americano que hizo su tesis doctoral sobre la República de Weimar y que terminó la tesis doctoral en el momento previo al acceso al poder de Hitler. Y después, en la revista Atlantic está publicando una serie de artículos sobre lo que ha sido, proyectando, continuando el resultado de su investigación sobre lo que fue la actuación de Hitler una vez que ya estaba en la Cancillería, y lo está haciendo sobre cómo tardó 53 días en desmantelar todo el sistema de la Constitución de Weimar. Pero es que lo está haciendo también sobre el tema de lo mismo que está haciendo Trump con la Reserva Federal, lo hizo con el Banco de Alemania. Hitler también la intervención y los problemas que tuvo, y así lo está haciendo con distintos aspectos, ¿no? Y ahí lo que está haciendo la actuación de Trump de coger agencias administrativas y está utilizándola de una manera brutal, no contra ciudadanos americanos en principio, pero sí contra ciudadanos extranjeros, y les cogen en las fronteras en toda la información, lo entienden, la vuelcan y la utilizan después como a ellos les parece oportuno. Y de esta manera en España concretamente es clarísimo que la información la tenían desde el año 21 y lo tenía la administración Biden, y que ahí no pasó absolutamente nada, y ha sido cuando se ha producido el enfrentamiento entre el presidente del gobierno y Donald Trump, como consecuencia precisamente de la política inmigratoria, etcétera, cuando realmente se ha decidido hacer uso de la misma, y han sido trabajadores de esa agencia administrativa que están ahora mismo en la Embajada de Madrid las que han transmitido esa información a la UCO, y la UCO ha hecho uso de la misma, y el juez de instrucción pues ha dado inicialmente valor a esa información y ha puesto en marcha una operación verdaderamente brutal de invasión de la intimidad de José Luis Rodríguez Zapatero y de su familia, y ha puesto en marcha toda una operación tremenda que alza la cuenta ahora de que realmente ha hecho uso de una información contaminada, sí, que no puede hacerse uso de la misma, y está intentando blanquearla. Vamos a ver si lo consigue o no consigue, sí. Pero aquí estamos. Entonces aquí esto es tremendo, ¿no? Porque aquí el proceso de judicialización de las ayudas a las aerolíneas iba muy limpio y se estaba siguiendo, y tenemos ahí la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal General de la Unión Europea, de tribunales nacionales, como pasó en España, y todo el tema estaba limpio. Y se estaba haciendo, con la dificultad, con las tensiones que se producen en un proceso judicial, por lo tanto, pero que estaba todo dentro de lo que es el funcionamiento normal del Estado de Derecho, y todo esto se ha roto para la persecución de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo esto se ha roto para la persecución de José Luis Rodríguez Zapatero, y aquí ya el derecho se ha ido al garete. Las garantías constitucionales, las garantías también del convenio europeo para los países europeos, todo esto se ha ido al garete, y se ha puesto en marcha una operación que trata fundamentalmente de ensuciar la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues habrá que estar, como siempre decimos, atentas a esto, y yo creo que era muy importante poner de relieve cuál es el trasfondo, aunque haya sido largo,
porque con independencia de lo que se pueda ver, que haya podido hacer, lo que pueda salir, es fundamental en cualquier proceso judicial de un Estado de Derecho, como mínimo cumplir las garantías constitucionales. Y este es un caso de activismo judicial en la que yo creo que se ha vuelto a pasar una frontera, se ha vuelto a pasar un límite, porque estamos cogiendo información de una agencia gubernamental estadounidense sin ningún tipo de garantía y utilizándola pues como si fuera una información obtenida conforme a las garantías por un auto judicial y hecho todo bien. Y no se puede confundir a la ciudadanía, y yo creo que hay que poner los puntos sobre las IE, y es que hay que poner freno también a este activismo judicial de la peor calaña, hay que decirlo, en el que se está utilizando pues todas las armas posibles para derrocar al gobierno de coalición. Y esto lo estamos viendo así, y Zapatero es un activo para el gobierno y se vio en la última campaña electoral, y bueno, se ha intentado y derrocado al fiscal general del Estado con una sentencia abominable. Se está detrás del hermano de la mujer del presidente, y ahora vamos con esto. Veremos a ver en qué acaba, ¿no, Javier? Y Vamos a seguiremos verlo. atentos, y la semana que viene seguramente nos toque hablar de la intervención de Zapatero y ver qué dice sobre todo Sí, esta sí. cuestión. Esto, ¿Vale? esto, este va a ser el tema de esta semana, evidentemente. La Sí, presencia de Zapatero en el Congreso de los Diputados me parece que va a ser muy importante. Va a ser muy importante. muy Pero bien, antes, que no se olvide todo esto, ¿eh? sí, No se muy bien. olvide, porque realmente lo que está pasando aquí es gravísimo.